Sean todos mis amados bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este precioso tiempo que el Señor nos concede para estudiar su bendita palabra. Y inmediato vamos a abrir la escritura, vamos a abrir nuestra libreta de apuntes. Estamos tocando un tema que lo comenzamos ayer hablando sobre la voluntad del hombre. Si ustedes estuvieron ayer con nosotros, hablamos sobre la voluntad del hombre. No, obviamente no lo voy a repetir, no voy a hacer ni siquiera resumen porque ahí está el audio para que si por alguna razón no lo pudiste escuchar, lo escuches, ahí está en el canal. Hoy vamos a hablar, seguir hablando de lo que es la voluntad. Recuerde que nosotros estamos tocando en lo que tiene que ver con el camino de la santificación. Decíamos que Dios trata con nuestra alma y eso es lo que estamos tratando en este tiempo. Que el Señor comienza a ministrarnos, comienza a sanar nuestra alma. Comienza a mostrarnos que ahí realmente en el alma es donde están la mayoría de problemas de la raza humana. En la parte del alma, entonces decíamos que ahí se encuentra, ahí alberga el alma. Dentro del alma, o lo que compone el alma, en primera instancia hablamos que la mente. Por eso tocamos la semana anterior todos los temas referentes a la mente, los tipos de mente y lo demás. Pero ayer comenzamos a tocar otra parte y tiene que ver con la voluntad. La voluntad se compone de las decisiones, se compone de las intenciones, se compone de los propósitos, de los gustos y los deseos. Si alguien preguntara, ¿qué es la voluntad? Entonces la voluntad está compuesta por decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Ese es el conjunto de lo que llamamos nosotros como la voluntad. Pero todos estos componentes tienen que pasar por un proceso. Si nosotros queremos verdaderamente ser formados a la imagen de Cristo, si verdaderamente queremos tener un crecimiento espiritual, si verdaderamente nosotros queremos dejar esa vieja naturaleza, y definitivamente algunos están decididos a decir, yo necesito tener una vida diferente, me he cansado, estoy harto de la vida que tengo, de una vida como cíclica, a veces sí, a veces no, como una montaña rusa, mi vida espiritual, mi cristianismo es un cristianismo parco, un cristianismo sin frutos, un cristianismo sin resultados, como que perdí la gracia, la esencia de la vida cristiana, como que siento que tengo una tibieza espiritual. Y ahí estuvo toda la serie, nos queda solamente un tema de la serie de cómo salir de la tibieza espiritual. Entonces nosotros decimos, bueno, yo tengo que entrar a hacer un cambio. Y ese cambio tiene que radicar en nosotros. Claro, tenemos que orarle a Dios y Dios hace una parte, pero hay una gran responsabilidad que nos compete a nosotros. Y todo lo que tiene que ver con la voluntad, que decimos las decisiones, intenciones, propósitos, deseos y los gustos, tienen que pasar por un proceso. Entonces tenemos que meterlos en ese proceso, tenemos que meternos en ese proceso. Y ese proceso es lo que se llama el quebrantamiento, que es el tema central que vamos a estar tocando en esta mañana, el quebrantamiento. Según las escrituras, en el original esta palabra quebrantamiento es un vocablo griego que es la palabra suntalao, con una H intermedia y después de la T, suntalao. Y esta palabra suntalao indica varias cosas importantes. Entonces, ¿qué es quebrantamiento? Según el original, quebrantamiento es romper. Diga conmigo, romper. Quebrantamiento también es aplastar. También es volver pedazos. También es un acto de caer sobre una piedra y romperse. Eso es lo que es quebrantamiento. Entonces, cuando hablamos del quebrantamiento, hablamos de romper, hablamos de aplastar, hablamos de volver pedazos. Si nosotros vamos a la escritura, al libro de Mateo, capítulo 21, a la altura del verso 44, dice la escritura que el que cayere sobre la piedra, haz de cuenta como un florero, si cae sobre la piedra, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar. Dice, el que cayere sobre la piedra será quebrantado. Entonces el florero soltamos y cayó sobre una piedra, fue quebrantado. Pero, dice la escritura, y sobre ella cayere, la desmenuzará. Si la piedra, ahora está el florero y viene la piedra y cae sobre el florero, ¿qué va a pasar con ese florero? Se va a, ¿qué? Dice la escritura, se va a desmenuzar. Entonces aquí hay dos términos importantes. Uno que es quebrantar y otro que es desmenuzar. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar. Porque es que nosotros, y ese ha sido uno de los problemas nuestros, que hemos querido seguir o hemos estado en la vida cristiana, pero queremos seguir con nuestra vida que traíamos anteriormente. Luego pedimos resultados, luego pedimos avance, luego pedimos crecimiento, pero por ahí no se da. Entonces hay personas que llevan muchos años en la vida cristiana, pero están ahí estancados, están ahí paralizados. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Con muchos de nosotros, yo creo que todos tenemos que entrar en ese proceso. Tal vez unos van más avanzados que otros,
Pero indudablemente uno de los requisitos que Dios demanda de su pueblo es que pasemos todos por el proceso del quebrantamiento. El término quebrantar, que aparece aquí en la escritura de Mateo 21:44, según este pasaje tiene que ver con escúcheme lo que les voy a decir, con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer lo que Él nos demanda. Cuando Dios nos muestra la palabra, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos confronta, nos pone en ese espejo que hemos estudiado ya mucho. Nos pone en ese espejo y nos quebranta y nos muestra qué es lo que Él realmente demanda de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos miramos en ese espejo y vemos las demandas de Dios, decimos, wow, estoy mal. No, Señor, perdóname, yo necesito tener un cambio. Tú me estás pidiendo esto, tú me estás pidiendo que yo deje mi carácter, mi temperamento, mi mal genio, mi orgullo, y Dios me lo muestra. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo tengo que quebrantarme. Dice, Señor, sí, ya no voy a resistirte más. Ya no puedo seguir con mi vida como la estoy llevando. Es que este orgullo, es que este carácter, es que este pecado, es que estas cosas ocultas que yo tengo no son agradables ante tus ojos. Y Dios nos lo muestra. Entonces, cuando nos muestra, Dios lo muestra ¿para qué? Para que nosotros al vernos, para que nosotros al escuchar lo que Dios está demandando, nosotros procedamos a quebrantarnos. El Señor sí, ya rompo con eso, rompo con mi orgullo, no más. ¿Qué cuento con este orgullo? Ya llevo muchos años con esto y me está generando conflictos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, porque no soy capaz de ceder. Y yo no puedo seguir con esta arrogancia, con esta altivez, con esta soberbia. Yo tengo que quebrantarme, Señor, yo tengo que tener un cambio en mi vida. Y eso es lo que se llama quebrantar. Pero viene la otra palabra que es desmenuzar. Entonces, ¿qué sucede? Esta palabra desmenuzar es del griego ligmao, ligmao con K, ligmao. Y esta palabra ligmao tiene como significado o traduce que es el resultado que se da desde el punto de vista, digamos, negativo por haber resistido el quebrantamiento. Ok. Entonces Dios en primera instancia nos quebranta. Nos muestra, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y Dios nos lo muestra con amor, nos muestra diferentes señales, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro. La persona no se quebranta, la persona dice, no, yo sigo igual, yo sé que Dios dice eso, pero no, yo esta es mi vida, yo soy así, a mí nadie me cambia, yo siempre he sido así, mi carácter ha sido así, mi temperamento siempre ha sido así, y yo no tengo por qué cambiar, pues que cambien nosotros, pues que nosotros sean los que me pidan perdón, pero yo me mantengo en mi posición. Algunos dicen, no, yo sigo con este pecado y sigo con mi amante. Y bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo amo tanto, o sea, estoy tan aferrado a mi amante que yo no la voy a soltar. Perfecto. Como no hubo quebrantamiento, en el momento que Dios los confrontó con su verdad, entonces tiene que pasar a la otra etapa, que se llama desmenuzar. Ahora, ¿qué pasa? Que viene como una roca y aplasta, y lo vuelve boronas. ¿Qué preferimos nosotros? Obviamente que es doloroso, tanto lo uno como lo otro es doloroso, pero hay un acto que es mucho más doloroso que el otro. Y nosotros no quisiésemos, como personas sabias, no quisiésemos llegar al otro acto que la roca nos caiga sobre nosotros para entender, cuando ya estamos en el atolladero, en el problema, decir, Dios, sí, por favor, sácame de esta roca. Infortunadamente, muchos prefieren pasar por ese desmenuzar que por el quebrantamiento. Y esto es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Escúcheme lo que quiero decir. Dios no quebranta a nadie. Él simplemente te procesa para que des el cambio. Te habla de una manera, te habla de otra, te pasa algo, te pasa lo otro, y Dios te va diciendo, mira esto, es que el problema está por este lado, y tú no has querido ceder, y tú sigues con tu orgullo, tú sigues con tu actitud. No, pero yo no cambio, ok, tranquilo, y sigue, y cada vez se intensifica más, porque Dios te está pasando por un molino, te está pasando por un proceso. Pero escúcheme lo que quiero decirles. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad, nuestra voluntad, y entrar en la obediencia a Dios. Dios permite todo eso para que nosotros, a través de todo ese proceso donde Dios nos está introduciendo, nosotros quebrantemos nuestra voluntad y digamos, no, sí, ya no quiero hacer lo que yo quiero, ya no quiero hacer lo que se me antoja, ya no quiero hacer lo que a mí me complace, lo que me deleita. No, yo ahora quiero hacer lo que Dios dice. Aunque esto que me complace, aunque esto que me deleita, aunque esto que me hace sentir gozo, yo me siento muy bien con eso, pero si eso está en contra de la voluntad de Dios, yo dejo a un lado mi voluntad y, Señor, acepto tu voluntad. Yo me acojo a tu voluntad. Es una decisión que nosotros, de manera individual, de acuerdo a lo que vimos ayer, cuando hablamos de la voluntad del hombre, es algo que nosotros tenemos que tomar decisiones. La Biblia muestra, ustedes conocen el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8,
que es aquel pasaje que dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. ¿Sí lo han leído por ahí en Filipenses 2, 7 y 8? Que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. Escuche que hay algo bien interesante, mis amados. ¿Quién fue el que se despojó? ¿Quién fue el que se humilló a sí mismo? ¿Fue Jesús o fue Dios el que hizo eso? Y yo quiero decirles, Jesús tomó la determinación de decir, yo me despojo de esto, yo me humillo de esto. Escúcheme que ahí lo que Jesús estaba haciendo para enseñarnos, lo que estaba haciendo es lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, que se llama quebrantamiento. El quebrantamiento vino de Él. Él tomó la decisión. A causa de las condiciones que recibió de parte de Dios, a causa del propósito y de las metas que tenía en esta tierra, para Él poder cumplir el propósito por el cual había sido enviado a esta tierra, Él tenía que despojarse de su propia voluntad, de su propia posición, de lo que tal vez Él creía que debía hacer, y se pone a un lado y dice, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo simplemente vine a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el mejor ejemplo, como siempre Jesús, el mejor ejemplo de una persona que se despoja, de una persona que se humilla a sí mismo. Y quiero decirles, mis amados, que no en vano nosotros estamos en esta mañana escuchando esta enseñanza, porque eso es lo mismo que Dios nos está demandando. Cada uno, ahí donde tú estás, cada uno sabrá en qué cosas o de qué te tienes que despojar. ¿Qué cosas tienes que quitar de tu vida que tú sabes que no son agradables ante los ojos de Dios? Que tú sabes que Dios te lo está demandando, y no solamente ahorita, sino que ya lleva mucho tiempo donde Dios te ha venido mostrando algunas áreas de tu vida, algunos aspectos de tu vida, algunas actitudes de tu vida que tienes que despojar. Fue Jesús el que se despojó, el que tomó esa decisión. No le pidas, escuche lo que te voy a decir, no le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer. Hay cosas que Dios hace por nosotros, pero hay cosas que nosotros, diga conmigo, tenemos que hacer. No le pidas a Dios, Señor, Señor, dame, yo quiero perdonar. No, es que tú lo tienes que hacer. Señor, quítame este orgullo. No, es que tú tienes que quitarte el orgullo. Tú te tienes que despojar de ese orgullo. Señor, quítame las malas palabras. No, es que tú tienes que tomar una determinación y te tienes que despojar de esas malas palabras. Señor, quítame las mentiras. No, tú lo sabes que lo tienes que hacer. Y tú tienes la capacidad para decir, no más mentiras en mi vida. Por eso te digo, no le pidas a Dios que Él haga lo que tú tienes que hacer. Es decir, no diga, no, es que eso no me corresponde a mí, y te escudas en eso. ¿No? Ni te quite lo que tú tienes que dejar. No diga, Señor, quítame eso. No es quítame, es que yo tengo que dejarlo. Entonces, no le pidas a Dios cosas que están en tu potestad. Recuerda que ayer hablamos de la soberanía en esa escala que tú tienes, y tú tienes la soberanía, tú tienes la capacidad de tomar decisiones. El diablo puede llegar hasta el punto donde te coloca una tentación, y te puede colocar muchas tentaciones, y te las puede colocar en bandeja de plata, pero eres tú, soy yo, el que tomamos la decisión si finalmente cedemos a esa tentación y caemos, o decimos no. Entonces tú no vengas a echar la culpa, porque somos muy dados a eso. Y eso viene desde Adán y desde Eva. No, lo que pasa es que fue fulano. Siempre queremos culpar a terceros, pero no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y es un problema cuando se mete la psicología dentro de las cosas espirituales y se quiere hacer como una mezcla. Y entonces, si está la persona, si es un borracho, para citar el ejemplo, la Biblia dice que si es un borracho es pecador, punto. Que la borrachera, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Que emborracharse es un pecado delante de Dios. Eso conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotros lo escuchamos de labios de la psicología moderna, dicen que no, que es una enfermedad, que el borracho es una víctima y que pobrecito él, que hay que entenderlo, que hay que comprenderlo. Y entonces el borracho en su posición se cree que él es la víctima y que los demás son los culpables, y se escuda en eso. Pero la Biblia no es así. Un día él va a tener que ser confrontado y Dios le va a mostrar y le va a decir, no son los demás, tú tienes la responsabilidad. Los amigos te pueden colocar el trago ahí sobre la mesa, te lo pueden entregar en tus manos, pero tú tomas la decisión de tomártelo o no tomártelo. Sal corriendo como hizo José. Pero no nos escudemos en eso. Entonces no le pidamos a Dios cosas que nos corresponde hacer a nosotros, ni le pidamos a Dios que nos quite cosas que nosotros debemos quitar en nuestra vida. Por eso, si nosotros miramos el quebrantamiento, podríamos decir que el quebrantamiento debe nacer
y debe relucir en nosotros. Es parte de nuestro ser, de nuestro vivir. Yo muero a eso, muero a ese vicio, no más vicios, no más cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y decido quebrantar, romper, no más, no quiero más eso. Recuerde que unas definiciones de lo que era la palabra quebrantamiento es romper. Rompamos con esos pecados, rompamos con esas actitudes que no nos ayudan para nada. Entonces el quebrantamiento, estamos diciendo que es una de las etapas, y yo podría decir en esta mañana que tal vez es una de las etapas más difíciles del ser humano. Porque está en proporción de algo que es bien importante. Está en una proporción directa a la manera en que nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios. A mayor entrega a la voluntad de Dios, mayor quebrantamiento y mayor obediencia. Una persona no obedece a Dios sencillamente porque no se ha quebrantado. Entonces yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Ayer tocábamos al terminar el mensaje, pero quiero retomar un poquitico esto, como las etapas, que todo comienza con el quebrantamiento. El quebrantamiento, decíamos ayer, que produce humillación. Cuando nosotros quebrantamos, estamos bajando nuestra cerviz, nos estamos humillando. La humillación produce abnegación. La abnegación produce una entrega de mi voluntad. No quiero más. Yo no voy a vivir en función de mí, sino que voy a vivir en función de los demás. Si esta actitud, si esto está afectando a los demás, entonces yo no quiero tener ya más roces con mi familia, no quiero tener más roces con mis compañeros de trabajo, entonces yo me abnego, o sea, entrego, cedo eso, y ahora entrego mi voluntad, y cuando yo entrego mi voluntad, estoy pasando en el camino de la sumisión, y digo, Señor, lo que tú digas. Cuando yo paso del camino de la sumisión, entonces viene algo que es bien importante que se llama la sujeción. Señor, ya, y ahí lo encontramos en el cuadro del Señor Jesucristo allá en Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso se llama sujeción. Y esa sujeción nos lleva a la obediencia. Señor, como tú digas. No lo entiendo, me duele, no quisiera soltar eso, pero si tú me lo estás demandando, Señor, por amor y por obediencia a ti, lo dejo. Toda la vida tuve este carácter, toda la vida tuve esta forma de ser. Pero Señor, ahora tú me confrontas y tú me llevas al quebrantamiento. Siempre lo hice. Yo era de las personas que no le pedía perdón a nadie, pero ahora tú me estás mostrando, Señor, por esa sumisión que tengo a ti, por esa obediencia que tengo a ti, voy a ir a pedir perdón. Y eso se llama en lo que estamos hablando del camino del quebrantamiento. Podríamos hablar muchas cosas del quebrantamiento y vamos a tocar algunas importantes hoy. Si alguien preguntara, pastor, háblenos en forma directa qué es el quebrantamiento, yo tendría que decirle por lo menos 4 cosas importantes de lo que es el quebrantamiento. Número 1, diría que el quebrantamiento es Dios quitando nuestra autosuficiencia para que cada uno de los seres humanos aprendamos a depender de Él. Entonces Dios nos quita la autosuficiencia, nos quita el orgullo, nos quita la autocapacidad de que yo puedo hacer las cosas. Entonces es Dios quitándonos eso para llevarnos al punto de siempre aprender a depender de Él. Allá es donde Dios quiere llevarnos. Ese es el quebrantamiento, que nosotros, en primera instancia, punto número 1, que nosotros aprendamos a depender de Él, en todo aspecto, en todo asunto. Hay un hombre que ha escrito muchos libros. En uno de sus libros se llama el Keating Silva Bermúdez. En uno de sus libros dice algo, quise sacar algunos apartes para este mensaje que tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando. Dice él, Silva Bermúdez dice en uno de sus libros, cuando el quebrantamiento de espíritu se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Y dice lo siguiente, lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento de espíritu, cuando logra su efecto en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida, aún en medio de huesos secos. Sigue diciendo, no habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. No podemos subir nuestro nivel espiritual mientras no tengamos quebrantamiento. Y sigue diciendo, esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto. Solo aquellas personas verdaderamente quebrantadas ante Dios serán
promovidas por Él. Quiero repetirlo. Solamente aquellas personas quebrantadas ante Dios podrán ser promocionadas por Él. ¿Tú quieres ser promocionado? ¿Tú quieres avanzar en tu vida espiritual? ¿Tú quieres tener un verdadero crecimiento espiritual? Tenemos que quebrantarnos. No hay otra manera. La manera es quebrantarnos. Decir, Señor, yo me despojo de mi autosuficiencia y aprendo a depender de ti. Podríamos decir, como número 2, quebrantamiento significa ser lo más pequeño ante un Dios grande. Pequeños ante un Dios grande. Hay de aquellos que se quieren poner al nivel de Dios. Le falta quebrantamiento. Nosotros nunca, mis amados, nunca de los nunca, podemos tratar a Dios de tú a tú, de igual a igual. Porque Dios es Dios y está por encima. Aunque tú sientas, y porque eso lo sentimos todo, que Dios está cerca, que Dios está dentro de nosotros, que Dios es nuestra compañía, que Dios es nuestro respaldo, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador. Aunque lo sintamos de esa manera porque así lo es Él, siempre tenemos que tener el cuidado de saber, cuando hablamos de quebrantamiento, significa entonces que nosotros somos lo más pequeño, cada vez más pequeños, y que Él cada vez es mucho más grande. Y eso nos hace sentir confiados. Una mujer de Dios llamada Kathryn Kuhlman, que seguramente tú has escuchado de ella, una mujer usada tremendamente por Dios. En una de sus oraciones expresó lo siguiente, y ella fue una mujer que aprendió este secreto del quebrantamiento, de la dependencia, y en una de sus oraciones dijo lo siguiente, Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. En mi caso, dice ella, yo no nací con nada, Señor. No soy nada. No tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo de la nada, entonces la nada te entrego. Una mujer humilde que decía, Señor, yo no, es que hoy en día es al contrario, no, es que no toquen al ungido de Jehová, es que yo soy, no, mis amados. En la medida que nosotros nos hagamos más pequeños y veamos a Dios más grande, eso se llama quebrantamiento. Y de la nada, Dios hizo a esta mujer una mujer grande, una mujer con poder para sanidad, una mujer con pasión por el Espíritu Santo, una dependencia absoluta, y Dios la utilizó, la llevó a ser una mujer conocida en su tiempo, porque fue una mujer que aprendió a depender de Dios. Cualquier otra actitud nos llevará al fracaso. Solamente la actitud de dependencia a Dios nos llevará al verdadero éxito en Dios. Ahí Dios nos está dando en esta mañana un gran secreto. Aquí, para algunos seguramente Dios está hablando a sus vidas y posiblemente es el área que tú decías, bueno, yo estoy encontrando algo. Esto es un tesoro, mis amados. Y que si tú logras descubrir este tesoro, que tú logras aprender a depender cada día más de Dios, mire, tenlo por seguro que Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. En la medida que seamos más humildes y en la medida que Dios te dé más, en la medida que Dios te dé más crecimiento, aprende a soltar, a dar más de Dios, a dar más a los demás. Eso es un gran secreto. No nos llenemos de arrogancia, de altivez. No nos crezcamos. Es que nosotros sí, es que yo sí. No, mis amados. Entre más humildes, más pequeños nosotros, muchísimo mejor. La Biblia dice que nosotros a diario menguamos para que el que crezca. Kathryn Kuhlman decía algo que me llamó mucho la atención, y hablando en referencia porque ella logró tener, como nosotros tenemos que trabajar también, logró tener una intimidad, pero así bien arraigada con el Espíritu Santo de Dios. Ella aprendió a depender del Espíritu Santo. Ella aprendió a ser muy sensible a lo que el Espíritu Santo le guiaba. El Espíritu Santo le hablaba de una manera muy especial. Ella dijo en algún momento, no es un poco de Él y un poco de mí. Hablando en referencia al Espíritu Santo. No es un poco de Él y un poco de mí. No es mucho de Él y un poquito de mí. No, es todo de Él y nada de mí. Señor, yo dependo solamente de ti. ¿Sí? Espero que me estés entendiendo en este punto. O sea, es muy importante que nosotros lleguemos al quebrantamiento. Entonces nuestra dependencia total de Él es la que tiene que marcar nuestras vidas. Es nosotros renunciar completamente a nosotros como tal y depender de Él.
Podríamos decir como punto número 3, en la definición de lo que es el quebrantamiento, podríamos decir fácilmente que el quebrantamiento es el acto de desmoronarte, de acuerdo a la definición, de segmentarte, de desarmarte, de inutilizarte, de destruirte, para que todo tu ser pueda morir y que Cristo pueda vivir en ti. Y tiene tanto sentido porque fueron las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo, ustedes recordarán en Gálatas 2:20, que ya no vive él, sino que ahora vive Cristo en mí. Ese es el punto, mis amados, que nosotros tenemos que estar trabajando todos los días. Que cada día nosotros estemos más desmenuzados, más destrozados, que nosotros cada vez menos nosotros y más Dios en nosotros. Que cuando la gente nos vea a nosotros, realmente no nos vea a nosotros como tal, sino que vea a través de nosotros a Cristo Jesús. Ese es un punto que claro, que cuesta, sí, pero la idea es ir en el proceso. Que cada día nosotros avancemos, que cada día nosotros digamos, hoy morí más a mí y Cristo ha crecido, ha vivido más en mí. Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Juan, capítulo 12, a la altura del verso 24. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no puede llevar frutos. Quiero repetirlo. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no puede llevar frutos. Es decir, que nosotros necesitamos morir a nosotros para que verdaderamente se pueda dar el fruto. Quiere decir entonces que una de las razones por las cuales nosotros no damos fruto es porque seguramente no hemos muerto a muchas de nuestras cosas. Porque llevar fruto implica morir. Y si tú dices, bueno, yo la verdad hasta ahora como que no he llevado fruto, quiere decir que aún te falta morir. Aún me falta morir a muchas cosas. El libro de Eclesiastés dijo algo que me llamó mucho la atención y tuve que meditar un poco en este versículo para poderlo entender. Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. Pero después de que lo entendí, dije, wow, qué revelación. Hay algo ahí que uno lo lee, son de los pasajes que uno lee rápidamente y lo pasó. Pero ahí hay un secreto hermoso que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a revelarlo en esta mañana. Eclesiastés capítulo 10, verso 2. Escuche lo que dice. Dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces digo, a ver, un momentico, ¿cómo es esto? Entonces me pregunté, ¿cómo así? A ver, ¿por qué? Y lo entendí de esta manera, mis amados. Si tú colocas tu mano en el lado izquierdo, ¿qué vas a sentir? Coloca tu mano ahí en el pecho, en el lado izquierdo, para que hagamos un poquitico el ejercicio. ¿Qué vas a sentir? Tú vas a sentir de cierta manera como el latido de tu corazón. ¿Sí? ¿Alcanzas a medio percibir algo? Y eso quiere decir que hay vida. Pero si tú colocas tu mano en el lado derecho, ¿qué vas a sentir? Nada. Y la Biblia dice que el corazón del sabio está en su mano derecha, en su lado derecho. ¿Qué será esto entonces? Y aquí encontré algo que quiero compartirles en esta hora. Porque cuando nosotros estamos vivos, entonces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos. Y ahí ha habido un problema, porque escuchamos de Dios, aprendemos de Dios, pero finalmente, y ustedes seguramente no me van a dejar contradecir esto, nosotros le pedimos a Dios, oramos a Dios, le pedimos la dirección a Dios, pero no es así que finalmente nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y se cumple lo que dice la oración ahí en Mateo capítulo 6, donde nosotros le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y eso la sabemos de memoria. Señor, que se haga tu voluntad. Pero no es así que nosotros terminamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante su manito a ver si están conmigo. Le decimos al Señor, Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Por eso cuando la Biblia dice que el corazón del sabio, que en el lado derecho, el corazón del sabio está en su mano derecha, quiere decir que solamente, escúcheme por favor, solamente Dios puede trabajar con los muertos. ¿En qué sentido? En las personas que dicen, Señor, ya no quiero hacer más cosas a mi manera. Yo entrego mi vida a ti, Señor, que seas tú quien me guíes, que seas tú quien me orientes. Nosotros hemos tratado de manejar las situaciones a nuestra manera y sacamos las diferentes estrategias. Y para citar un ejemplo, con nuestros hijos. Entonces queremos nosotros, vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro con mi hija. Entonces hay algún hijo, alguna hija que genera problemas y nosotros comenzamos a maquinar a ver qué hacemos, cómo hacemos, qué hacemos y terminamos fracasados.
Cuando nosotros queremos darle la ayudadita a Dios, normalmente terminamos mal. ¿Qué tal si nosotros decimos, Señor, yo ya no sigo bregando con esto, ya no sigo luchando en mis fuerzas, ya no sigo luchando en mi capacidad? Señor, yo entrego todo. Entrego mi familia, entrego mi negocio, mi parte económica, entrego todo mi ser, Dios. Entrego mi vida espiritual, entrego todo, Padre, para que tú comiences a hacer algo. Y Dios suele trabajar con esas personas que definitivamente aprenden a depender de Él, que no dependen más en sus fuerzas, sino que dependen de Él. Señor, de ti viene la provisión. No sé qué hacer, simplemente voy a obedecer lo que tú me dices. Señor, simplemente voy a cumplir con lo que tengo que cumplir y tú te encargarás de mis necesidades. Ahí Dios comienza a trabajar. Señor, no sé qué hacer. Definitivamente yo no sé cómo manejar mi familia, mi hogar. Señor, ayúdame, por favor. Guíame cómo lo tengo que hacer. Eso quiere decir, mis amados, que tenemos que morir al yo, que ahí es un punto grave. Y esto contrasta con muchas cosas porque a la mayoría de personas les han venido infundiendo, les han venido enseñando a que crezcan en su yo. Entonces hay muchas personas, aún cristianas, no sé si de pronto aquí en la sala haya alguien, que su yo está muy crecido, su yo está muy fortalecido. Y entonces morir a ese yo les cuesta. No, pero si es que yo soy el que siempre ha hecho las cosas, es que yo. Ahora Dios dice, tú tienes que morir a ese yo. Morir a ese yo implica negarnos a nosotros mismos. Es una entrega que tiene que nacer de nosotros, decir, no más. Entrego todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Es una entrega donde yo digo, Señor, yo entrego al que da vida, entrego mi vida. Tú que eres el dador de la vida, entrego mi vida. Tú que sabes, tú que eres el que conoces todo, entrego todo, Señor. Tú que eres el que puedes todo, entrego todo, Señor. Es una entrega total. Es morir, es negarse. Es negarnos a nosotros para que Él verdaderamente pueda crecer en nosotros. Es renunciar a lo que nosotros hemos planeado, hemos de pronto pensado hacer y decirle, Señor, que sea lo que tú tengas a bien hacer en mi vida. Recuerda que la Biblia dice, no hagas planes para mañana. ¿Y qué voy a hacer? Voy a construir, voy a no sé qué, voy a edificar, voy a comercializar, voy a una cantidad de cosas. Y digas, no digas eso. Más bien diga, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, porque eres el dador de la vida. Entonces aprendemos a vivir cada día dependiendo de Él. Cada día es su maná, cada día es su provisión. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 16, verso 24, no lo busques, tú lo conoces. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo. Nosotros debemos entender que el peor enemigo que nosotros tenemos para alcanzar ese nivel, ese éxito en las cosas de Dios, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos como ese obstáculo que no le permitimos a Dios que verdaderamente obre. Y la única forma que nosotros podemos tener éxito en lo que Dios nos manda hacer es que nosotros hagamos lo que exactamente Él nos dice que hagamos. Tú no puedes tener éxito, tú no puedes salir adelante mientras tú no obedezcas, mientras yo no obedezca lo que Dios nos demanda. Y eso lo logramos cuando nosotros morimos a nuestro ego y decimos, Señor, yo no quiero más seguir viviendo a mi manera. Que seas tú quien gobierna mi vida. Es como Dios diciéndonos, yo quiero lo tuyo, pero no quiero tu ego. Yo quiero lo tuyo sin tu ego. Déjame, bájate de esa silla, de ese trono donde te has colocado y déjame sentar a mí, dirá el Señor. Porque nosotros nos centramos en esa silla del ego y de ahí nadie nos mueve. Que nosotros podamos entender lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pablo lo dijo, Pablo lo entendió y Pablo lo vivió. El problema nuestro es que lo decimos, lo entendemos, pero no lo hacemos. Nosotros decimos, sí, que Cristo vive en mí, pero terminamos nosotros teniendo la supremacía en nuestra vida. Punto número 4. Quebrantamiento, podríamos decir, que es la destrucción del egocentrismo, del yoísmo, de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestras metas, de nuestros proyectos, de nuestras ambiciones. Y tendría que decirle en esta mañana, incluso de nuestros propios esfuerzos. Es entregarnos completamente a Él. Yo sé que a esta altura algunos estarán preguntando, entonces pastor,
no tenemos planes, no tenemos metas, entonces somos gente sin proyección. Y yo les digo, no es así. Lo que pasa es que tenemos que cambiar las cosas. Lo que pasa es que tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Lo que pasa es que tenemos que dejar que sea Dios el que nos dé las órdenes y no nosotros darle las órdenes a Dios. Porque a veces, mis amados, llenamos tanto nuestra agenda que no le dejamos ni siquiera un lugar para Dios. O sea, mira la agenda y está actividad, y bueno, ¿y Dios dónde está? No tengo tiempo para Dios. No, es que al contrario, así como hemos venido haciendo, que el primer lugar en nuestro día, que el primer lugar en nuestra agenda, antes de ir a desayunar, antes de cualquier cosa, sea, vamos a tener un tiempo con Dios. Que Dios ocupe el primer lugar, pero no tener un tiempo por tenerlo, sino para que Dios nos guíe. Ya no es ir con la tracalada de peticiones y el listado de peticiones, sino que es ir con nuestra agenda en blanco y decir, Señor, por favor, dime qué es lo que tengo que hacer y yo voy a tomar nota. El problema de nosotros es que muchas veces hacemos nuestros planes, hacemos nuestros proyectos y después de que los hemos hecho, entonces se los presentamos a Dios para que Él nos los apruebe. ¿Qué tal si invertimos eso? ¿Qué tal si cambiamos eso? ¿Y qué tal si nosotros decimos, Señor, muéstranos qué es lo que tengo que hacer? Muéstrame qué es lo que tengo que hacer con mi negocio. ¿A dónde lo tengo que proyectar? Muéstrame qué tengo que hacer con mi familia. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer en mi vida espiritual. Muéstrame, háblame, Señor, que yo quiero tomar nota. Y seguramente que todas las cosas que Dios te indique, Dios las va a respaldar, porque están conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y es que es el problema y por eso muchos quedan frustrados, porque hacen las cosas a su manera, lo que ellos piensan desde su ego, desde su yo, y luego quieren que Dios se las apruebe. Y ellos dicen, no, yo no le apruebo eso. No, porque es que eso es vanidad, no porque es que la voluntad, yo conozco la intención por la cual me estás pidiendo eso. Entonces muchas de las cosas que le presentan a Dios, Dios dice, no. Entonces, pero ¿por qué será que Dios no me contesta? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Hay una sola cosa que por años siempre nosotros tenemos que procurar hacer. Y un hombre le dijo, Señor, yo quiero que tú me digas cómo hacer tu voluntad. Y Dios le dijo, hay muchas cosas que hace mucho tiempo te quiero decir. Sabes que yo he querido hacer planes contigo. Yo tengo proyectos para contigo. Yo quiero desarrollar tu vida. Pero siempre he tenido un obstáculo. Claro, Señor, dime cuál es el obstáculo. Quítate de en medio para que yo pueda obrar en tu vida. Y es que ese es un problema, mis amados. Que nosotros queremos ponernos ahí en medio y que Dios dice algo y nosotros, sí, pero es que tal cosa, sí. Entonces queremos como siempre dar la ayudadita a Dios y ahí comenzamos a fracasar. Vamos a mirar el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, para que abran su Biblia, por favor. Para entender que lo más grande que nosotros podemos hacer para Dios es hacer exactamente lo que Él nos demanda. Eso es lo más grande. Yo quiero hacer algo grande para Dios. Bueno, lo más grande que tú puedes hacer para Dios es hacer lo que Él te dice. Es obedecer. Obedecer. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, y viene con una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que más aprecia Dios? Más que las obras, escúcheme, más que las obras es la obediencia. Y el quebrantamiento es tan importante para nuestras vidas, porque el quebrantamiento nos lleva precisamente a eso, a obedecer a Dios, a una entrega de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Escúcheme por favor, nosotros podemos estar haciendo muchas obras para Dios, pero desagradar a Dios. ¿Por qué? O lo que Dios ve, lo que a Dios le agrada, no es tantas obras que nosotros hagamos, sino que hagamos su voluntad, sino que nosotros le obedezcamos. Y la mejor muestra de motivación, de acciones, lo mejor que nosotros podamos hacer, el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio que nosotros podamos hacer, no es lo más agradable a Dios. Tú puedes hacer muchísimo sacrificio y tú puedes estar orando todo el día y tú puedes salir y repartir la cantidad de mercados que quieras y tú puedes ayudar a muchísima gente y hacer muchísimas obras. Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y es el pasaje que estamos leyendo aquí en 1 Samuel. Esas ofrendas tan grandes, esos animales robustos. Y entonces, con lo mejor voy a presentarme a Dios. Y Dios dice, no, eso no es lo más agradable para mí. Esas ofrendas y esos holocaustos no es lo más agradable para mí. Lo más agradable es que me obedezcas.
Porque ¿qué nos sirve a nosotros decir, voy a ayudar en la obra, voy a ayudar en esto, esto, esto y esto? Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás obedeciendo a Dios, ¿de qué sirve, mis amados? Nosotros no creamos que apantallamos a Dios con darle pues lo más grueso y lo... No. Dios se complace más que cualquier otra cosa en que lo obedezcamos, en que nosotros nos sujetemos a lo que Él dice, en que nosotros aprendamos a decir, Señor, verdaderamente, a partir de este momento voy a obedecerte en todo lo que tú me digas. Por eso es tan importante, mis amados. La vida de obediencia es vivir dependiendo de Dios. Y esto se produce, se llega allá con un quebrantamiento. Por eso el mensaje de esta mañana es eso. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro quebrantamiento? Padre, dijo Jesús, pasa de mí esta copa. Decir, Jesús estaba mostrando cuál era su voluntad. Pero dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Será que nosotros podemos ir avanzando en ese proceso? ¿Será que nosotros cada día podemos ir muriendo a nuestra voluntad y podemos ir asimilando, podemos ir adaptando la voluntad de Dios y podemos ir caminando en ella? Mis amados, si nosotros podemos comenzar a caminar en el quebrantamiento, va a ser uno de los secretos de bendición más grandes que tú y yo podamos encontrar. Y no nos importa lo que los demás nos digan. Nosotros simplemente vamos por la de oro, vamos por el mayor galardón, vamos para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Que los demás no lo entiendan, claro, para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hoy Dios nos ha entregado una de las riquezas más grandes que un ser humano puede encontrar, y es el secreto del quebrantamiento. Sin quebrantamiento no podemos tener el respaldo de Dios, pero con quebrantamiento vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor. Un día, Dios le dijo a Moisés, eso está en Éxodo capítulo 4, verso 4. Ustedes recordarán el pasaje cuando le dijo que tomara la serpiente y que la tomara por la cola. Moisés dijo, sí, es riesgoso, porque ustedes saben que las serpientes siempre hay que tomarlas de la cabeza. Pero Dios le dijo algo, le dijo, tómala de la cola. Moisés tenía en ese momento que tomar una decisión. ¿Qué hago? Mi lógica me dice, mi experiencia me dice, mi conocimiento me dice que la debo tomar de la cabeza para que no me haga daño la serpiente. Pero la palabra de Dios me dice que la tome por la cola. ¿Qué hago? Este hombre se la jugó toda y dijo, voy a obedecerle a Dios. Y la tomó por la cola. Y Dios le mostró su amor, su misericordia, su fidelidad. Hay cosas, mis amados, que nosotros si le queremos poner sentido, si le queremos poner lógica, no la vamos a entender. La enseñanza que Dios le estaba dando a Moisés, misma que nos da a nosotros en esta mañana, es, no te preocupes, confía en mí, obedéceme, que yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. Yo sé a dónde te voy a llevar. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé que mucha gente, a través de lo que voy a hacer con tu vida, van a quedar impactados. En nuestras manos está la obediencia, mis amados. En nuestras manos está que nosotros aprendamos a obedecerle a Dios, aunque no entendamos las cosas, aunque nuestra lógica nos diga otras cosas, aunque los demás en nuestro entorno nos hagan creer otras cosas. Nosotros simplemente vamos a creerle a Dios. Dios nunca nos dejará defraudados. Recuerde que ayer dijimos, tú puedes tomar la decisión de obedecerle a Dios o de no obedecerle a Dios. Eso está en tu libertad. No te olvides que nosotros somos libres de tomar cualquier decisión, pero no somos libres de sus consecuencias. Lo que tú hagas, lo que tú desarrolles, las decisiones que tú tomes, recuerda que es tu responsabilidad. El tomar decisiones es muy clave en este tiempo, mis amados. Es como si nosotros caminamos sobre un piso de vidrio con zapatos de plomo y entonces en cualquier momento nosotros podemos dar un mal paso, partimos el vidrio y no sabemos a dónde vamos a caer. Debemos tener muchísimo cuidado con nuestras determinaciones, con nuestras decisiones, con cada paso que demos. Ahora más que nunca, nosotros necesitamos depender de Dios. Esas buenas decisiones te van a dar un buen regreso, te van a dar un buen retorno, te van a dar buenos dividendos. Pero las malas decisiones te pueden llevar al fracaso. Así que ese es un tiempo para jugárnosla toda con Dios. En tus manos está. Recuerde que tú tienes esa facultad que Dios te dio,
esa potestad que Dios te dio, pero también Dios nos muestra el gran secreto para ver la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Y esa gran obra se llama el quebrantamiento. Quebrantémonos ante Dios, humillémonos ante Él, dependamos de Él y no te preocupes. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nunca de los nunca, nunca de los jamases nos dejará defraudados. Está en nuestras manos. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por mostrarnos una verdad tan grande como el quebrantamiento, Señor. Ciertamente que muchos de los que estamos aquí, Dios, necesitamos dar ese paso. Muchos de los que estamos aquí, yo casi que me atrevería a decir que todos los que estamos aquí, necesitamos revisar nuestra vida y saber cómo estamos delante de ti, Señor. ¿Qué áreas de nosotros verdaderamente necesitan ser quebrantadas? Hoy tú nos enseñas uno de los secretos grandes que los hombres de Dios lo entendieron en su momento, lo vivieron y sintieron el respaldo tuyo. Y no solamente ellos, sino que también sus generaciones. Hoy tú, por tu misericordia, nos lo muestras a nosotros. Ellos tomaron sus buenas decisiones y vieron resultados. Algunos no creyeron y sencillamente siguieron su vida común y corriente, pero también vieron sus resultados. Nosotros hemos venido acumulando conocimiento, nos hemos venido reuniendo a través de esta sala y tú nos has venido mostrando paso a paso esos secretos, esos tesoros ocultos que tú por tu misericordia los muestras. Te complace mostrándolos a nosotros para que nosotros como tus hijos en obediencia podamos caminar con ellos. Hoy hablamos del quebrantamiento, Señor, y ciertamente que necesitamos morir a nuestro yo, necesitamos morir a nuestro ego y necesitamos verdaderamente verte como ese Dios grande y nosotros tan pequeños, Dios. Ciertamente nosotros necesitamos depender solamente de ti, desmoronarnos completamente y entregarnos en tus manos para que tú nos hagas conforme al plan original, al diseño divino que tú tienes con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque durante mucho tiempo quisimos imponer nuestras cosas. Aún nosotros muchas veces como esposos quisimos ser esos hombres prepotentes, arrogantes, altivos con nuestra esposa o con nuestros hijos, Señor. Muchas veces, a pesar que nosotros como padres supimos que nos habíamos equivocado, pero nunca pedimos perdón a nuestros hijos, porque pensábamos que como éramos o estábamos en la posición de padre, nosotros no cometíamos errores y que nosotros éramos perfectos y que los únicos que se equivocaban eran nuestros hijos. Pero hoy nos damos cuenta que no, Señor, que necesitamos quebrantar nuestro corazón, que necesitamos ser sumisos, humillarnos, necesitamos ser obedientes, Dios. Hay muchos hijos también que irrespetan a sus papás y que no han aprendido a tener esa posición de respeto hacia ellos. Y necesitamos quebrantarnos, necesitamos bajar la cabeza y decir, papá, sí, disculpen, me equivoqué, he cometido errores, sí, mi vida tiene que cambiar. Yo estoy seguro que cuando nosotros podamos morir a nuestro yo, a nuestro ego, y podamos quebrantarnos y verdaderamente estar dependiendo de Dios, vamos a ver cosas que nos van a sorprender, mis amados. Creo que vamos a comenzar un buen tiempo en nuestra vida. Yo estoy casi seguro que este va a ser el mejor tiempo de nuestra vida. Esta nueva oportunidad, nosotros que tenemos vida, que podemos tomar decisiones, que podemos hacer cambios, necesitamos aprovechar esto. Ya mañana cuando estemos en una tumba, mañana cuando estemos en un cementerio, ya no podemos hacer nada. Pero ahora que tenemos vida, ahora que podemos respirar, ahora que podemos tomar decisiones, ¿por qué no tomar las mejores decisiones? ¿Por qué no entregarnos verdaderamente a Dios? No estoy diciendo que te entregues a una religión, no estoy diciendo que te entregues a una iglesia como tal, a una denominación. Estoy diciendo que entregues tu vida verdaderamente a aquel que la sabe dirigir. Que tú y yo podamos aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. Que podamos ser muy sensibles a lo que Él nos muestra, a lo que Él nos guía. Que aprendamos a poner nuestros planes en sus manos y decirle, Señor, por favor, guíanos. No que hagamos las cosas a nuestra manera y después pedir el visto bueno de Él. No, que Él nos guíe, que Él nos diga, Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí? Señor, muéstrame qué es lo correcto que tengo que hacer. Muéstrame el diseño, Señor. Muéstrame las estrategias. Aún dame cada palabra, Señor, de lo que yo tengo que decir, de lo que yo tengo que hacer, Padre amado. Que nosotros nos convirtamos verdaderamente en personas que dependemos absolutamente de Dios. Lo que los demás digan nos tiene sin cuidado.
Lo único que nos interesa es tener una vida agradable ante aquel que todo lo hizo, el creador del universo, aquel que nos creó, aquel que nos ha prometido una vida eterna a través de su Hijo Jesús. Finalmente con Él viviremos la eternidad. Por eso, Señor, ayúdanos a que esta palabra que hemos recibido hoy la podamos poner por obra, Señor. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.